Hola amigos de Clave 7, soy Antonio Ceniza y yo os hablo de leyendas y misterios, aunque en esta ocasión nos iremos a la segunda opción, misterios. En primer lugar quería dar las gracias al equipo de Clave 7, más concretamente a Josefín Mateos, que fue la persona que se puso en contacto conmigo, y a todo el elenco de profesionales de este programa, encabezado por su director Fernando Álvarez, por permitirme participar con todos ustedes. Y el caso del que os quiero hablar es el del Duende del Esparto en Valencia, el primer poltergeist mediático español. Bueno, claro, decir que es el primer caso de poltergeist español, pues a mí se me vienen, o el más importante, a mí se me vienen, por ejemplo, el caso Vallecas, se me viene el de la calle de Cister en Málaga, se me viene en mi tierra, por ejemplo, el de la Casa Dodemo, que a mí sí me interesa mucho y diría que es de los más importantes. Me acuerdo, por ejemplo, de la Casa Lercaro, ahí. Y vamos con el Duende del Esparto. Uno de los primeros sucesos paranormales acontecidos en la España del siglo XX, más concretamente en Valencia, fue el que tuvo lugar en la casa del Duende de Esparto. En esta casa, llegado el mes de mayo, un fenómeno poltergeist comenzó a producirse. Todo se centraba en una casa en la plaza del Esparto, donde vivía la familia Colomero. Los Colomero aseguraban escuchar extraños ruidos en la vivienda a las mismas horas, por la mañana temprano, por la tarde y a altas horas de la madrugada, e incluso algunos habitantes del edificio también aseguraban escuchar el acontecimiento paranormal. El 6 de julio de 1915, la prensa daba constancia en sus páginas de un curioso fenómeno paranormal que intranquilizaba a la ciudad de Valencia. Los vecinos de la plaza del Esparto número 7, una de las zonas más populares y céntricas de la ciudad, estaban conmocionados por unos misteriosos ruidos que les helaban la sangre por las noches, sin que hubiese una explicación lógica aparente. Enseguida se habló de fantasmas y almas en pena que golpeaban sin descanso. Los primeros golpes se escucharon en el entresuelo del edificio, extendiéndose con el paso de los días a viviendas y edificios próximos. La cobertura dada por la prensa dio a conocer el fenómeno a toda la ciudad, y el 5 de julio de 1915 la policía tuvo que cargar contra la multitud agolpada en la zona e interesada en oír los golpes del 6 de julio de 1915. Años después sigue siendo un misterio sin resolver. Este caso, como os dije antes, fue uno de los primeros poltergeists mediáticos acaecidos en España. La prensa hizo un seguimiento de los acontecimientos y consiguió hacerlo conocido en todo el país, acudiendo curiosos investigadores para dar constancia de la veracidad del caso. Si bien la prensa comenzó a hacerse eco de los hechos en el mes de julio, todo había comenzado meses antes en la vivienda de la familia Colomero. Esta familia estaba integrada por un capitán de la Guardia Civil, ya retirado, y sus dos hijas, quienes desde la primavera de aquel año de 1915 escuchaban a diario unos golpes violentos y unos ruidos extraños durante toda la noche. Con los días los ruidos se comenzaron a oír en otras viviendas y en otros edificios adyacentes. Según la prensa, los golpes a veces parecían puñetazos y otras veces sonaban como cascos de caballo golpeando contra el suelo. Tal fue la noticia que todo el vecindario se tornó de terror y desconcierto ante los sucesos extraños de la familia de la casa. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad y comenzaron a llegar a Valencia multitud de personas en busca de respuestas o simplemente arrastradas por el morbo de aquellos ruidos del supuesto más allá. El 6 de julio de 1915, un grupo de guardias civiles ordenados por el gobernador civil, señor Motilla, junto con el inspector provincial Rodríguez, el jefe de policía Oliveras y el capitán Alicar, fueron los encargados de registrar el inmueble minuciosamente e investigar el caso. Según los informes policiales textualmente, a las 10 de la noche comenzaron los ruidos. Estos eran más perceptibles en los tabiques ligeros que en las paredes llamadas vulgarmente maestras. La búsqueda no fue como se esperaba, ya que no encontraron ninguna señal de dónde podrían proceder aquellos ruidos, por lo que dieron una explicación al suceso. He aquí la causa: dos camas, un armario que antes no lo era, una pared
mediera que divide dos casas, un tabique vibrante o que debe vibrar, todo esto produce los ruidos seguramente. Con tal respuesta se marcharon, pero los ruidos no cesaron. Todo lo contrario, estos fueron poco a poco incrementándose. Cada día en la casa de los Colomero. Y seguían llegando más y más curiosos a la plaza del Esparto, para poder ver o escuchar con sus propios oídos al duende de la casa. Todo esto repercutió en peleas de personas que se agolpaban allí, supongo que por diferentes opiniones al respecto. Ya el duende del Esparto era famoso en el lugar y un aliciente turístico para todo aquel que pasara por Valencia. Era la portada de los diferentes periódicos españoles y todo ello aumentaba los incidentes y los problemas en la ciudad. Para que veáis la importancia del caso en los medios de comunicación, queridos amigos de Clave 7, os voy a dar algunos titulares de los periódicos de la época. Por ejemplo, Las Provincias, La Casa de los Ruidos, nueva estrategia de la fuerza pública, un reto a los espíritus y una contestación inmediata, las autoridades en ridículo. El Levante, La Casa Misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen en distintos sitios, una inspección y 2 registros sin resultados. El diario El Pueblo, La Casa de Tócame Roque, brujas y almas en pena, los ruidos del número 7, el descubrimiento de un juez, las autoridades en ridículo, carga brutal de la policía. Las iglesias más cercanas realizaban misas y ceremonias especiales para pedir por aquellas almas que se manifestaban en la casa o para ahuyentar a las ánimas del purgatorio. Además, con todo el revuelo ocasionado por el supuesto poltergeist, el ayuntamiento tomó parte y mandó al arquitecto jefe municipal, el señor Aymami, para que se investigara más a fondo las calles cercanas al lugar. El señor Aymami introdujo micrófonos en diferentes tabiques donde se producían los ruidos y revisó todo el alcantarillado, aparte de diferentes puntos importantes de la estructura de la casa, pero su búsqueda fue negativa, ya que no pudo encontrar nada para poder dar una explicación a tal suceso. También se realizó una sesión de espiritismo, muy en boga desde mediados del siglo XIX, para encontrar el motivo de los misteriosos golpes. El espiritista Maximiliano Tous de Xàtiva realizó una sesión de espiritismo en la casa contactando con un espíritu que respondió de manera brusca, sin aclarar nada sobre el porqué de los golpes. El día 13 de julio de 1915, los golpes cesaron y nunca más se volvieron a escuchar. El fenómeno del duende de la plaza del Esparto sigue siendo un misterio años después. Bien, queridos amigos de Clave 7, vamos ahora con el verdadero meollo de la cuestión. Una plausible explicación para nada paranormal. En numerosas ocasiones hemos escuchado que de quien hay que tener miedo es de los vivos y no de los muertos. Dicho esto, nos ponemos en el tema sobre la historia testamentaria, que parece ser el motivo por el que ocurrieron los hechos. Una historia que se dejó en el olvido y que hasta la policía desistió por no saber nada más de la realidad de los hechos ocurridos en aquellos días. También volvemos a recordar que aquellos tiempos eran días difíciles, llenos de hambre, huelgas, incertidumbre y otros hechos que pasarían a un segundo plano debido a lo que allí ocurrió. Tanto Las Provincias, el día 5 de julio de 1915, página 2, como El Pueblo, Diario Republicano de Valencia, 10 de julio de 1915, página 1, cuentan que la clave podría ser una subasta testamentaria. La teoría que más o menos mantengo yo. Parece ser que una casa procedente de un testamento fue objeto de subasta, donde 2 señores eran los que deseaban concurrir a ella. Nuestro protagonista, el señor Colmenero, y un tal don Mariano Roger. En un principio no ofrecieron precio alguno por ella, por motivos que se desconocen, donde fue más tarde cuando tuvieron una nueva oportunidad en una segunda subasta con una rebaja del precio en un 25%. Al parecer, para no disponer un nuevo conflicto, los compradores en cuestión, nuestros protagonistas, pudieron intentar pactar una tercera subasta para llegar así a una rebaja mayor del precio de la vivienda, siempre y cuando no hubiese un tercero por medio. Al parecer, uno de ellos finalmente no acudió a la subasta y el otro, por consiguiente, ganó la casa de procedencia
testamentaria, en condiciones ventajosas, en la subasta celebrada el 22 de junio de 1915. ¿Os imagináis, queridos amigos de Clave 7, qué casa era la que estaba en subasta y quién ganó esta? La casa es la protagonista de la historia, el número 7 de la Plaza del Esparto, número que se dispone como el 5 hoy en día, y el ganador finalmente de la subasta, nuestro amigo el señor Colmenero. Hasta aquí todo sería normal, si no fuera porque un tal don Mariano Roger, el que perdió la subasta, era dueño de la casa del número 43 de la calle Caballeros, actualmente número 47, llamado la Taberna de la Marisa, es decir, el edificio colindante a la casa de Tócame Roque, que no casa contigua en la Plaza del Esparto, ya que estaba deshabitada. Es a raíz de la adquisición de la familia Colmenero y su instalación cuando empiezan a surgir los misteriosos ruidos que tienen en jaque a todo el mundo, incluida la prensa, y que fueron de menos a más hasta llegar a los días clave. Dicho esto, cualquiera de vosotros habrá podido deducir que en realidad don Mariano Roger quiso vengarse posiblemente, gastar una broma o simplemente añadir una leyenda del terror a la casa para que su propietario la abandonase. Quizás ese fuera su propósito, y poder volver a otar a la casa que pudo haber sido suya. El caso ocurrido en la Plaza del Esparto fue el primer caso recogido e investigado de poltergeist por parte de autoridades civiles y jurídicas, además de que fue documentado y seguido por la prensa de la época, incluso tiempo después de cesar los ruidos. El origen del fenómeno pudo estar más que explicado como una venganza o una broma de los hijos de Colmenero, pero con el paso de los años y el actual sensacionalismo, el fenómeno se ha mantenido y retroalimentado. Broma o venganza, sin duda alguna, el misterio sigue sin resolver, aunque cada vez esté más cercana a la verdad, y otros, en cambio, quieran alimentar más una mentira nombrada como el primer caso de poltergeist de España. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y también me podéis encontrar en dos podcasts que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo, queridos amigos y compañeros de Clave 7, y muchas gracias por vuestra invitación. Conseguido, hemos escuchado el audio de Antonio Ceniza, ¿no? Sí, Antonio Ceniza Alfonso, ¿no era? Antonio Ceniza Afonso, Misterios y Leyendas de Galicia y Asturias, redactor, editor, jefe, director en Misterios de las Noches Gallegas, Podcast Radio. El hombre leyenda lo llaman. Ferrolano, metalero, racinguista, el conde Cuervo Agonías, todas esas leyendas que hay ahí en Galicia y Asturias que nos las va a contar. Y aparte que gracias a nuestra directora de realización, Josephine Mateo, va a colaborar con nosotros con sus leyendas. Tiene un blog que se llama misterio de antonioreliza.blogspot.com y bueno, y me gustaría que le echaran un vistazo porque la verdad es fantástico lo que él escribe allí, las investigaciones que él hace, es fantástico. Y las leyendas que hay en Galicia y Asturias que son maravillosas. Pues nada, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Martín.
y cómo no, a Fini Mateo, que sin ella no podemos salir en las ondas. Hasta la próxima semana y que sean muy, muy felices. Bueno.